Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se ha venido al podcast Edu Martín, de la newsletter Tech 101, un boletín semanal que repasa la actualidad tecnológica, además de comentar novedades de startups e innovación. Por cierto, ya ha superado los 11.000 suscriptores, agüita, y hoy tiene mucho que contarnos. Pero antes de darle paso, déjame que te invite a que te suscribas a mi newsletters de newsletters. Cada martes te envío la mejor información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletters en las que inspirarte y de las que aprender, y consejos para seguir creciendo tu lista de suscriptores. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Bueno, ahora sí que sí. Bienvenido, Edu. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Primero pedir perdón si la calidad de audio no es la más adecuada. Yo soy de los que tienen un setup en casa enorme a todo lo que da, pero justo me estoy mudando. Literalmente llevo un día en este piso, entonces, bueno, se está haciendo lo que se puede. He tenido que tirar de micrófono de banquillo, pero bueno, esperemos aportar, que es lo importante. Confiemos en la magia luego de la IA, ¿no? Para normalizar Sí. todo esto. Pero vamos, la calidad es lo de menos, lo importante es, como tú dices, lo que vamos a hablar. Para contextualizar un poco, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas, y luego ya entramos de lleno en la parte de la newsletter. Bueno, pues yo soy Edu Martín Prieto, he estado años haciendo negocios online, emprendiendo con webs, he tenido muchas webs de afiliados, he llevado cuentas de webs muy importantes en España, he trabajado captando como crowd manager, como se llama ahora, o captación de clientes digital para grandes empresas y bueno, en medio de eso fue donde nació Tech 101 o Tech 101 o como queramos llamarla y bueno, siempre he sido una persona muy inquieta, siempre suelo tener muchos proyectos, hay muchas amigas que me dicen siempre, aparte son tres que concretamente nos conocimos en The Cocktail y que era una consultora digital y siempre me dicen, es que se te da muy bien lanzar proyectos. Luego, desarrollarlos hasta cierto punto, sí. Es decir, en la etapa inicial de cohete, muy bien. Pero luego llega un momento que te aburres y se te nota. Ya. Y yo, bueno, oye, pues lanzar cosas y que tengan éxito, aunque sea relativo, pues creo que es una virtud, entonces ni tan mal. Pero bueno, he lanzado muchas cosas, he tenido webs de afiliación, desde libros de texto pues con un amigo que estaba montando un blog de ofertas, por ejemplo, que en su momento también pues dije, oye, pues te compro una parte y te digo un poco por dónde van los tiros, te facilito un poco editores de contenido, etcétera. Y siempre he estado un poco pues, picando en una y otra cosa. Y bueno, Tech 101 es un poco la última. Parece que no, pero ya este verano cumplo 3 años llevando la newsletter, con lo cual no es tan última ni tan No, ya ves. novedad, pero bueno, es una cosa que he convertido aquello que siempre dicen de sigue tu pasión. Y, bueno, mi pasión son muchas cosas, entre ellas tirarme a ver la tele. Hay cosas que no consigo sacar ningún duro de ellas, pero hay otras que sí, ¿no? Y bueno, pues con Tech la idea era hacer algo que ya hacía yo cada día, que es estar al día en cuanto a tecnología, en cuanto a grandes empresas tecnológicas, etcétera, plasmarlo en la newsletter que a mí me gustaría recibir cada lunes. Vale. Entonces, desde hace 3 años es lo que hago. Primero, un grupo muy cerrado de amigos, compañeros de trabajo, compañeros de trabajo, y un poco expandiendo el círculo de, bueno, pues con todo el que un poco pues me veía LinkedIn o lo veía que era un proyecto aparte y se suscribía y al final, pues bueno, se ha ido un poco haciendo bola, como quien dice. Ya ves. Bueno, entraremos luego en el Sí. tema de crecimiento. Has dicho que Tech 101 o Tech 101. Luego, bueno, voy a entrar ya aquí la pregunta de Antonio, tu compi, que es ¿cuándo Sí. vas a cambiarle por fin el nombre a uno en español? Claro, el nombre viene por bueno, cómo se trabajan las asignaturas, ¿no? En
el sistema educativo americano y es una tontería, pero simplemente es porque la mayoría de empresas con las que hablamos y las empresas que seguimos son americanas, punto. Pero bueno, era una idea, me dieron la idea, creo que la idea fue en un grupo de frikis que tengo en WhatsApp y que va por invitación y hay gente muy interesante en ese grupo y muchísima gente de Big Tech y todos Sí. tenemos a un amigo loco en común que se llama Dani y en una de estas no sé qué estaban hablando y uno de ellos estaba haciendo una MBA y tal y no sé qué compartió que yo vi el 101 ahí. Y era lo típico que ya conocías, pero dijiste, ha llegado justo en el momento en el que estaba yo buscando un nombre, a ver cómo llamo yo a este proyecto. Y fue cuando dije, oye, pues Tech 101 medio encaja. Entonces, sí, Antonio, que además de buen amigo es socio porque estamos haciendo él tiene 2 newsletters también, Error 500 y Causas y Azares, que bueno, ya haré el spoiler, pero sería él el que recomendaría que viniese en siguientes episodios o temporadas. Sí, sí, lo tengo pendiente. Sí, y decidimos lanzar varias newsletters compartidas, ¿no? Al final, un poco lo que hace él en Error 500 y en Causas y Azares es resumir cómo la tecnología está cambiando nuestras vidas, cuáles son esas lecturas, digamos, no digo ocultas o escondidas, pero esas lecturas que pasan desapercibidas del clickbait maldito y la resume en su dominical y bueno, pues y en Error, cómo la tecnología impacta en nuestras vidas. Y decidimos lanzar Electrip, que está basada en coches eléctricos, hidrógeno, baterías y placas solares, es decir, energías renovables. La idea es un poco hacer una newsletter de nueva movilidad muy especializada. Y es una newsletter que la verdad está teniendo súper buena acogida y tanto por parte de usuarios como por parte de monetización, porque es una newsletter muy nicho, pero que desde el primer momento tenemos la suerte que nos acompaña Michelin en esa andadura y bueno, poder decir que tenemos a un partner como Michelin apostando por la nueva movilidad y por las newsletters independientes, pues la verdad que es un gran paso, ¿no? Indica que estamos en el sector adecuado y que estamos hablando de una temática que tiene sentido y que está muy de actualidad. Vale. Bueno, insisto, Antonio pasará por aquí Sí. en la próxima temporada ya. En el about de la newsletter, indicas que el proyecto es compartido entre Íñigo Mato y tú. No sé si creasteis conjuntamente esa newsletter o luego Íñigo se añadió. Cuéntanos un poco ese proceso y por qué él también figura como autor. Pues él es editor. En realidad la newsletter, él y María Aguirre, que ¿Vale? la verdad que María no tiene cuenta en Substack y por eso no aparece, pero él y María Aguirre han sido parte clave de la newsletter porque yo tuve una tragedia personal hace un tiempo y durante esos meses que a mí no me apetecía nada y yo no podía abrir una pantalla, pues Íñigo y María tiraron del carro bastante. Y ellos siempre han estado desde el principio, pero bueno, es más a modo de, no sé, en realidad son los QAers de la newsletter, son los que se aseguran y parece broma, pero tenemos este proceso de primera hora porque nosotros tres nos conocimos trabajando en Amazon en 2014, en una generación buenísima que recordamos como si fuese la del instituto o mejor, y ellos dijeron, pues oye, nos interesa lo que hace, vamos a ir comentándola. Y bueno, se convirtieron un poco los QAs y tal, y llegado un momento, pues se echaron un poco la newsletter a la espalda en ese momento que yo estaba de baja, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí no te puedo decir que sean socios, pero reciben parte de los beneficios y sobre todo del mejor anunciante que hemos tenido, que era Don Ibérico, de Jamones Ibérico. Entonces tienen su detalle de vez en cuando que no está mal. Vale, vale. Cobrar un patrocinio en Jamones siempre se permite y bueno, pues al final pues sí, forman parte de ella como los lectores más interesantes. Al final son siempre los primeros que la leen.
Sí, interesante el proceso ¿no? De que otros revisen un poco el contenido, ¿no? Que muchas Sí, es veces una cosa vamos a tope. que me interesa Claro. mucho. Es decir, y es una pregunta que haría a los demás. ¿Cómo, Bueno, no, te estás Sí, 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 adelantando mucho, sí. No, Edu, no, que no, si no, 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 no es una pregunta, pero me vale. refiero, creo que es algo que me pregunto muchas veces cómo ¿Sí? lo hace todo el mundo. Para que te hagas una idea, nosotros en Electrip, que es la de nueva movilidad, y en Hype, que es Hype, HYPE, es de gadgets y está enfocada a gente que le apasiona el hardware, ¿no? Como a mí, por ejemplo. Oye, el último monitor, la última gráfica, el último patinete o el último robot aspirador. Pues tratamos siempre con la misma estructura que Electrip, un tema en profundidad por un periodista, que no es que lo diga yo, pero no solo de prestigio, sino que además es gente que da gusto leer porque te está diciendo cosas muy técnicas y son expertos en la materia, pero al final te las saben decir como si estuviesen contigo de colegueo y de forma muy cercana, ¿no? Y son Ujú. Iván Linares e Izan González. Iván es de Hype e Izan es de Electrip. Y ahí lo que hicimos fue un poco imitar el mismo proceso. Ellos hacen la pieza y posteriormente se hace un QA, una primera lectura, una revisión, oye, esta noticia no la vemos relevante, esta tal. Entonces, el tema principal se acuerda en conjunto y luego las noticias breves, o la parte breve que es, oye, te voy a resumir qué ha pasado en la industria, tanto la del hardware como la de la movilidad, en unas palabras, pues, oye, está fuera, esta no tiene tanto interés, Ujú. oye, esta es de hace 3 meses, aunque lo haya retuiteado no sé quién ahora, etcétera, ¿no? Entonces, es un proceso que a mí me interesa mucho ver cómo lo harían los demás Sí, al compañeros. final actuáis como un medio, ¿no? Como tal. Son newsletters, pero al Claro. final es un medio de cada vertical y un trabajo conjunto. No estáis solo en cada newsletter. Eso es muy interesante. Em, bueno, ya he dicho la intro de que va Tech 101, tú también lo has adelantado, pero me gustaría hablar un poco de la estructura que tiene, porque sí que, bueno, siguiendo un poco el patrón, sí que tienes siempre la misma estructura, ¿no? Que es un poco, Sí. bueno, cuéntanos un poco esa estructura y por qué llegaste a esa fórmula. Pues bueno, para el que no me siga todavía, es una oportunidad para empezar, Sí. pero al final Tech 101 tiene una estructura que empieza por las noticias que yo creo más relevantes, porque hay que decir que es una newsletter personalista, es decir, yo pongo lo que me da la gana. Entonces, hay veces que me dicen, oye, pero la última de Elon Musk es no sé qué. Digo, mira, llega un momento que me cansa hablar todos los días del hazme casito de Musk con la compra de Twitter, etcétera. Es un pavo que, como a cualquier persona, me genera mucha admiración porque lo que ha hecho es innegable, pero bueno, puedo estar de acuerdo que ciertos movimientos suyos pues son totalmente excéntricos y son muy de Asperger, ¿no? Entonces, al final, pues, oye, me parece que está muy bien, pero no voy a poner siempre eso. Entonces, a mi criterio, voy poniendo las noticias conforme veo. Hacemos una primera sección, digamos, de noticias breves que yo te resumo en 3, 4, 5 líneas, dependiendo de la noticia, lo suficientemente bien resumidas, bajo mi criterio, para que tú no tengas que ampliar información con ninguna lectura posterior, pero a la vez con todos los enlaces posibles para que si tú quieres ver no solo lo que yo te cuento de las Apple Vision Pro, por ejemplo, Ujú. para que puedas además eh, leer por tu cuenta, ver las reviews, ver qué dicen pues Marquis Brownlee, ver quién dice The Verge, Referentes y etcétera, o medios, ¿no? ¿no? Ujú. Gente referente que yo crea que ha tenido buen criterio, ¿no? Pues si siempre intento un poco quitar los fanáticos, los taliapes de turno, de, "Buah, madre mía, lo han vuelto a hacer", quiero ir un poco más allá, ¿no? Ujú. Y creo que esto más o menos se hace bien porque siempre recibo algún correo de, joder, pues es un producto buenísimo, ¿por qué te parece que es un poco meh? Oye, ¿qué caña le das a Meta, no? Que me lo Ya. dicen también muchos amigos de vez en cuando, ¿qué caña le das a Meta? No, 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 ni mucho menos. Yo no tengo nada, ni ninguna empresa. Solo recibo críticas de vez en cuando de algunos amigos empleados, pero Ya. siempre bien, porque me siguen leyendo. Pero
pero bueno, al final no tenemos ningún tipo de afiliación con nadie, excepto con Amazon. Y no tratamos a nadie en especial, simplemente que no nos gusta dorar la píldora, y si abren investigación por X causa en pues, Comisión Europea o lo que sea, lo vamos a contar. Y bueno, pues de vez en cuando alguna investigación se nos pasa de la Federación de Comercio Americana, que se pasa el día abriendo investigación de cosas, pero bueno, lo importante yo creo que lo decimos. Y si no lo decimos, siempre tenemos a alguien que nos dice, oye, esto decirlo en la siguiente edición, que tiene mucha cabida, ¿no? Ya. Efectivamente. Luego hay el extra, ¿no? Que es exacto. ¿sí? Eso te iba a decir. Luego en esta primera parte metemos normalmente el patrocinio estándar. Y luego pasamos a una parte de extra, ¿no? Es un poco, pues eso, de los chavalinos vendiendo periódico, pero que a mí me hizo gracia al principio porque quería crear una sección y creo que fue un compañero que me dijo, oye, pues créala así como, oye, extra, te traigo aquí y tal. Y siempre hay muchos amigos, mi amigo Will siempre dice, no, yo me voy primero a esa sección y luego ya leo el resto. Porque son un poco noticias más, digamos, pues más graciosas, más curiosas, más tal. Lo que yo no quería es que la newsletter, y aquí, por ejemplo, podemos hablar después acerca de por qué la newsletter es mensual y no semanal, lo que no quería era que la newsletter no tuviese calidad suficiente y fuese intercalando entre noticias de peso, como Apple lanza la Vision Pro, con noticias de relleno, que ahora si pongo algún ejemplo me puede mirar mal el que escriba esas noticias de relleno, pero te quiero decir, yo, sinceramente, los cohetes que se lanzan en Huelva, por mucho que sea la primera vez que se lanza un cohete no sé qué, no lo pongo porque creo que si tienes que leer una newsletter a la semana, no tiene tanto peso. Creo. Es decir, creo que te vas directamente a un podcast centrado en el espacio, o creo que te vas a algo más centrado en sí, o hay otras newsletters investigación también diarias, especial. ¿no? Que Exacto. tienes. Sí. Exacto. Entonces, creo que no tiene cabida. Entonces, yo lo que digo es, oye, no quiero hacer relleno. Y estas noticias que de vez en cuando me hacen gracia, pero que tienen también su migaja, pues esas van en extra. Pero, pues suelen ser más muchas veces son de ciencia, pues típico, oye, han descubierto no sé qué, típicas noticias que mucha gente siempre me contesta, pero si esto siempre se investiga, luego nunca queda en nada. Bueno, chicos, ya lo sé, ¿qué vamos a hacer? Ojalá encontraran, como dicen siempre en Forocoches, ¿no? Si hubiesen encontrado la vacuna del cáncer cada vez que dicen que van a encontrar la vacuna del cáncer, pues lamentablemente es una cosa que ocurre y hay siempre campanas al vuelo, ¿no? Pero bueno, esto es un poco el cajoncillo desastre que yo lo que te quiero decir aquí es, si solamente te interesa una serie de noticias importantes, no te leas el extra. Pero sé que si hay algún tipo de curiosidad, pues está ahí. Y luego la última es una guía de compra. En el guía de compra, básicamente lo que hago es contar cacharros que yo me he comprado o que he recomendado a amigos y, por tanto, he hecho investigación, y por amigos digo investigación por lo menos de mirarme varias guías de compra, etcétera. Y esto es algo que, al menos en mi caso, es una cosa muy frecuente. Seré el amigo friki de bastante gente, pero me ocurre que siempre tengo un amigo, por ejemplo, tengo mi amiga Bea, creo que lleva comprándose un monitor 5 años. Entonces, cada vez en cuando me lo pregunta. Y luego ya cuando llego a su casa, claro, es un desastre el equipo, tal, que yo digo, pero por favor, el teclado, esto, no sé qué. Pero nunca se lo compra. Pero siempre lo investigo. Sí. Un amigo, oye, necesito un portátil. Eso me hace que al final, por eso también nació un poco Hype, ¿no? Porque tanto Antonio como yo somos muy fans del hardware, y por eso trajimos a Iván, que es otro geek. Sí. Y ahí es un poco donde pongo productos que he probado y que me gustan y que sé que son buena compra. Sí, tu Otra cosa, recomendación, vamos. que es una cosa que me ocurre también y tengo mucho feedback en ese sentido, es que la gente me dice, pero es que pones cosas carísimas. Yo tengo que reconocer que en cuanto a tecnología... menos el Blue Yeti, o sea, menos el Blue que tiene entre manos. Sí, tengo que decir que tengo aquí una alcachofa hoy, porque me voy a arrancar como Camilo VI en algún momento, pero el tema está que prometo que tengo un Blue Sona
En alguna caja. En alguna caja. No, es que lo tengo localizado, pero me hace falta comprar la estación externa, el cacharro externo y el pie para el Ujú, micro. Pero sí, prometo que en otras ediciones mejoraré esto. Pero en esta sección, pues al final, pues eso, portátiles, monitores, ratones, etcétera. Y ujú. tengo la suerte, como digo, que muchas veces pues me regalan cosas o me dicen, oye, queremos que pruebes esto, o simplemente, pues eso, lo compro. Hace poco, por ejemplo, me pidió mi padre, oye, cómprame una Microsoft Surface, que quiero un buen portátil para casa. Y yo le dije, ¿qué es un MacBook Air con M1? Y me dijo, ¿qué parte de Surface no entiendes? Y yo, chitón. Pero, pues, cuando lo recibí y tal, lo probé, lo estoy probando tal, y mi padre, oye, tarda mucho eso, ¿no? Y yo, sí, un segundito que estará llegando. Entonces lo estoy probando, lo estoy bicheando. Claro. Y eso es una cosa que a mí me encanta. Luego, no lo voy a usar en el día a día porque yo soy muy tal y Apple y soy tal y Apple, pero luego no le doy mucha caña a Apple también. Sí. No me pagan el móvil ni me mandan nada. Eso también. Cuando hacen eso es fácil hablar de Apple bien todo el rato. Hombre, Pero claro. el caso está que no tengo ningún tipo de afiliación en ese sentido y que Ujú. yo recomiendo cosas totalmente objetivas. Y el día que me digan, oye, ponnos el último monitor, el último teclado, el último tal, si me gusta y es una marca afín en el sentido de que es algo que yo compraría, pues no tengo ningún problema en ponerlo, porque al final creo que esa honestidad que tengo a la hora de resumir las noticias, Ujú. creo que al final tiene sentido que también lo tenga en la guía de compra. Ya. Entonces, a mí, y repito, a mí me da igual que lo que me regalen o lo que me dejan de regalar. Yo pongo lo que sinceramente creo que tengo que poner. Si el MX Master 3S es caro, yo lo sé. Cómprate en Black Friday o en Prime Day, pero es el mejor ratón del mercado. Punto. Y si Ujú. viene otro y me dice, oye, este ratón gamer, tal, no sé qué. No, porque mi público no es tan gamer. Mi público es Ya. bastante más, digamos, profesional. Tiene otro tipo de perfil. Ujú. Entonces, busca un buen ratón porque echan muchas horas con ese ratón. Por ejemplo, a mi amigo Alex, él usaba el teclado y el ratón de Apple y en una promo que hicimos con Logitech nos enviaron varias unidades tal, y no siempre nos envían nada, pero en este caso fue como, oye, que nos han dado tal. Y dijo, joder, me ha cambiado la vida. En plan, esto es muchísimo mejor que el original de Apple y él me decía, ¿no? Y eso Se que soy puede muy tal de cargar Apple. mientras lo usas, ¿no? Exactamente, se puede cargar mientras lo usas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que Ujú. intentamos mantener la imparcialidad. Sí. Es interesante, has ido diciendo tu filtro, ¿no? Tu Ujú, curación de contenido, etcétera. Y aquí quiero traer un tema como es la famosa IA que ahora está en todos lados. Mira, hace poco descubrí una herramienta que se llama Bugle AI, ¿vale? Y esto lo que hace al final es que tú le vas enchufando distintas URLs de noticias y él te da el típico resumen de lo que va el texto y tal. Y es curioso porque la herramienta la venden como crea newsletters con IA. Pero ahí, y he hecho pruebas y tal, claro, la parte de filtro, la parte de newsletter de autor, porque la gente se suscribe a Tech 101 porque quiere ver tu visión, ¿no? Quiere leer pues esa curación que hace Edu. ¿Cómo ves tú este tema de vender contenidos supuestamente bajo autor, pero que lo está haciendo una máquina? ¿Hasta qué punto huele? No, no sé. Cuéntanos un poco tu visión. Creo que es súper buena pregunta, ¿eh? Es súper buena pregunta. Sinceramente, yo creo que esto, si no ha llegado ya a muchas newsletters, está en camino. Pero al final lo que tú dices, creo que ha dado también la pregunta y la solución. Al final, si yo no aporto, el mercado me quitará del medio. No solo la inteligencia artificial, sino que vendrá otro competidor y dirá, pues yo voy a hacer esto bien hecho. Y seguirán los suscriptores para él. Se darán de baja de Tech 101 y serán a la suya. Y bueno, pues ya lo decía Rodrigo Rato, es el mercado, amigos. Entonces, no pasará nada. Pero en el caso de la IA, yo creo que precisamente los creadores de contenido tenemos esa salvación, ese salvavidas de
nos buscan porque quieren a una persona humana haciendo este contenido. Quieren esa visión, quieren ese criterio, quieren ese sesgo, por así decirlo, en el Sí. buen sentido de la palabra. Y claro, tú te puedes ir, bueno, ahora mismo no porque es un desastre, pero tú puedes poner en ChatGPT, en Bing o en Bard, puedes poner, oye, dime cuáles son las noticias tecnológicas de la última semana. Y lo que te da, ahora mismo es un desastre absoluto. Te Claro, ponen, ese es el tema, que ahora es un ahora mismo es un desastre. desastre, Pero ¿hacia dónde iremos, no? Si lo pero podemos sinceramente, entrenar con nuestra voz, claro, con nuestros contenidos propios y tal, ostras, ¿no? Eso es lo que nos queda ver igual va a mantener ese filtro, pero va a hacer una IA, no lo sabemos, ¿no? claro, claro. Y esto es algo que, sinceramente, yo creo que llegará un momento en el que tengamos cierta verificación de ciertos medios que nos aseguren Ujú. que su contenido no está hecho con IA. No voy a poner ningún ejemplo, pero creo que muchos medios que si pusiesen a una IA no notaríamos la diferencia, igual que si no ponen, si ponen a un mono pegándole cabezazos a una máquina de escribir, no la hemos notado estos años tampoco, y se dedican a hacer 1000 artículos al día por algo. Eso, Sí. de periodistas no salen, eso seguro. Entonces, este contenido, que al final es basura, lo haga quien lo haga, una IA o, con perdón, X Sí. mil esclavos en donde sea, al final ese contenido es basura, de una forma o de otra. En el día que ese contenido sea muy bueno, sinceramente, no sé si vamos a acabar viéndolo. Dos, si lo vemos, creo que al final mucha gente podrá decir, pues es que a mí me gusta que Alexa me cuente las 10 noticias de tecnología más interesantes de esta semana, pero no tengo tan claro que vayamos a confiar tanto en el Alexa de turno o que Mm. vayamos a confiar tanto en la inteligencia artificial de turno, porque pensad cómo vamos a tener inteligencia artificial en todas las facetas de nuestra vida. Entonces, habrá algunas, o por lo menos yo me planteo que en algunas facetas no quiero tener que depender de una IA. Yo quiero seguir teniendo, me lo invento, mi programa de radio por las mañanas. Por ejemplo, hoy estaba escuchando al Sina. Sí. Oye, escuchaba a Alsina, yo quiero escuchar a esa persona. No quiero que me pongas a un loquendo evolucionado diciendo las noticias. Por mucho que no tenga sesgo, que sea mucho más perfecto, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí. bueno, oye, lo mismo hay una IA en unos años imitando a Federico Jiménez Los Santos. Pues sí, O igual pero hoy has podrá tener escuchado tanta a gracia con Isina. los nombres. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, lo mismo, pues Pero no sí, tendrá entiendo ni tu los punto. motes de uno, Mm. ni el centrismo del otro, ni el criterio, ni le podrá decir al entrevistador en un momento, perdona, pero ahí te estás columpiando porque yo no te he preguntado eso. Ujú, sí. Entonces, bueno, pues ahí diremos, mira, sí, yo uso la IA el Copilot, ¿no? De Microsoft, por ejemplo, para hacer un email del trabajo. Por ejemplo, ahora que llega la época de las evaluaciones a mitad del Sí. trabajo, yo me acuerdo cuando tenía evaluaciones de medio año y evaluaciones anuales, tal, el peñazo que eso resultaba, pues ahora a un amigo se lo estaba diciendo el otro día, digo, bueno, te vas a ChatGPT, dices, oye, necesito hacer una evaluación con estos puntos, vas a generar, y lo bueno es que esos textos, como no se los lee nadie, pues total, ¿qué más te da? Entonces yo creo que un poco vamos a ir a lo mismo. Ujú, Yo, una de las cosas que pregunto a los lectores muchas veces es, oye, ¿qué más lees a la semana? Y muchas veces la respuesta no sé cuánto era el porcentaje, pero en las encuestas que he hecho una vez, era bastante alto en el sentido de que no podían sacar la cabeza de su trabajo. Y es un poco la ventaja que tengo en Tech 101, que el perfil de suscriptor es bastante alto, por así decirlo, en cuanto a posición laboral, en cuanto a ujú. ingresos también, en cuanto a estatus. Y no digo que todos sean, que todos vivan en Serrano, pero es gente que le va bien o tiene perspectivas de que le va a ir bien, porque también están en áreas muy concretas y dicen, bueno, es que yo meto la cabeza el lunes en reuniones, en 200, 300, 500 mails que me llegan al día, Ujú. y lo que me leo en el metro al volver es la newsletter. Y por la Ya. mañana me pongo un podcast de lo que sea. Entonces, en estos casos, pues yo creo que vamos a seguir aportando mucho valor. Ujú. ¿Cuánto? Bueno, pues lo mismo, pues,
Google, OpenAI o Apple o quien sea empieza a hacer un contenido de mucha calidad, pero creo que de momento estamos a salvo. Y creo que si evolucionase todo tanto, llegaría un momento que tener el sello de hecho por un humano tendría mucho valor. Bueno, veremos, pero bueno, yo creo que estamos muy verdes y será bueno, ¿no? En unos años rescatar esta Sí, entrevista. sí, de hecho vale, es que salimos aquí siempre retratados, pero es una de las cosas que estaba diciendo mucho y de hecho me callo bastante. Yo en LinkedIn, por ejemplo, le tengo una manía a la red social bastante tremenda, pero porque bueno, cada vez los memes de LinkedIn son más realidad. Eso de que ibas a una entrevista, un perro te pidió comida, compraste comida, se la diste al perro y resulta que el perro era el que te entrevistó, cada vez es más real con las historias que se leen en LinkedIn. Mi vida laboral no es tan interesante, son muchísimos correos al día y muchas llamadas y ya está. Y bueno, pues al final yo creo que vamos un poco a eso, vamos a ir a un punto en el que estamos todos saturados, en el que necesitamos una lectura de salida y en el que vamos a decir, oye, pues yo me voy con Chus, yo me voy con tal, yo me voy con cual, y Esa fuera. Y visión, esto, ¿no? por Ese ejemplo, filtro. lo que te contaba un poco de LinkedIn tiene que ver con el tema del metaverso, que llevamos unos cuantos años diciendo que Meta, pues que el rebranding había sido un fracaso, que vaya la pérdida de usuarios de Facebook, que no sé qué, que no sé cuánto. Y esto en realidad se ha refrendado un poco en la caída de las acciones de hace un tiempo y que ahora estaba remontando, ¿no? Y un poco mi comentario ahí era de, oye, yo todavía no tengo ningún tipo de gafas de realidad virtual y ahora las que me planteo precisamente son las Quest 3 de Meta que salen en octubre, noviembre. Pero yo encontraba muchísimo valor en lo que estaba haciendo Meta. Y yo decía, oye, si esto no es innovación, si esto no es tirar del carro en el metaverso, pues no sé qué es. Esto llega a ser otra marca y estáis todos aplaudiendo como focas. Como es Meta, que Zuckerberg no cae tampoco muy simpático, pues se le critica mucho más, ¿no? Y yo decía muchas veces, bueno, esperad que cuando saque Apple las suyas, porque llevaban rumoreándose 8 años o no sé cuántas, cuando saque Apple las suyas, los mismos que dicen que el metaverso es un fracaso y que nadie se va a poner unas gafas, van a empezar a decir, lo han vuelto a hacer. Y evidentemente, visto lo visto, la propuesta de Apple es la mejor del mercado. Ahora mismo no hay ningún tipo de duda, pero también hay que recordar que vale más de 2 veces el precio de las Oculus Pro, ¿no? Entonces, bueno, todos salimos un poco Sí, sí. retratados, pero al final es un poco lo que tiene dar tu opinión en newsletters, en podcasts o en donde sea. La Exponerse hemeroteca total. nos afecta a todos. Eso es. Antes de pasar al bloque ya de Substack y ponernos un poco más técnico, has dicho que sí que tú tienes como muy, bueno, que conoces ese perfil, ¿no? Y esa demografía de tu público, que sabes, pues, que son de nivel alto, con poder adquisitivo y tal. Cuéntanos un poco cómo has elaborado ese perfil, ¿no? ¿Qué herramientas has usado para saber eso y vendérselo también a los anunciantes, que luego hablaremos un poco de ese punto? Pues no suelo venderlo tampoco demasiado y es una pregunta que me hacían muchísimos amigos, ¿no? De, oye, ¿dónde está aquí la gracia? La gracia es que me vendes 1.000, 2.000, 3.000 emails altamente cualificados a alguien, tal. Y yo decía, no. Para mí la base de datos es sagrada y la base de datos no se vende. Lo cual también tiene que ver con que esto estamos en Substack, que no sabemos si mañana va a comprar Apple o Google o quien sea. Esperemos que no. Por si acaso, yo hago todos los lunes, hago un backup de la base de datos por si acaso. Pero lo que yo he ido haciendo son encuestas periódicas y tienen súper buena respuesta y lo que suelo hacer es pues tener algún detalle Vale. con los suscriptores. Por ejemplo, si yo he cerrado un acuerdo con quien sea, es X euros y, no sé, me lo invento, 2 auriculares. 2 pares, claro. Entonces, a los que contesten, entre los que contesten a esa encuesta, pues suelo sortear algo. Vale. En ese sentido, yo tengo la suerte de que no vivo de Tech 101, entonces, pues igual que Íñigo y María están surtidos de jamón cada vez que puedo, pues al final ocurre que hacemos este tipo de cosas chulas, ¿no? De, oye, vamos a preguntarles. Y otra cosa que hago de vez en cuando es preguntar directamente a la gente.
yo veo que me interesa, que hay un email que se suscribe y que trabaja en tal sitio ¿Vale? y ahora le agrego en LinkedIn, le pregunto de dónde me ha conocido, tal, y lo hago todo manual, no hago ningún tipo de entrevista. Yo lo que busco es calidad de suscriptor, no Ya. busco solamente cantidad. Evidentemente, y ahora hablaremos de monetización, pero yo tardé muchísimo en monetizar Tech101. Yo empecé a monetizar, no llevo ni un año, empecé en noviembre, diciembre. Y tenía básicamente, creo que eran 8.000, 9.000 suscriptores, una Ujú. cosa así. Vale. ¿Por qué? Pues porque no quería dudas sobre la venta de la base de datos, quería que tuviesen claro que el contenido era el rey y lo ha sido. Y a la vez, cuando yo hago este tipo de patrocinios, ya estoy teniendo que hacer un trabajo por detrás que antes no me daba la gana hacer. Entonces, por suerte voy a decir, pues no lo hago. ¿Por qué? Pues porque creo que mi newsletter crece mucho más no teniendo patrocinios, porque creo que es un producto mucho más redondo si no tiene el patrocinador, tal. Y ahora lo que intento hacer es que todos los patrocinadores vienen de la mano de alguna experiencia, no digo personal, pero sí cercana. Por ejemplo, Zurich Clean son los seguros digitales de Zurich. Llevo trabajando con ellos unos meses y nos conocíamos de hace tiempo además, y es un producto que está muy bien, objetivamente dicho, porque te permite hacer una suscripción de móviles para tu móvil de forma mensual, por ejemplo. Y a mí me pasa que mi móvil en invierno es de sofá y mantita, pero ahora llega el verano y es viaja a no sé qué sitio, playa no sé qué, chiringuito no sé cuánto. Y es cuando tiene todo el peligro. Entonces, para mí, por ejemplo, no tiene ningún sentido gastarme 100 euros al mes en un seguro durante los 2, 3, 4 años que me va a durar el móvil. No sé para qué digo 4 años y luego al final es año y medio, 2 años, pero bueno, yo me intento autoconcienciar. Eh, y al final lo que hacen es un producto que te permite, oye, yo me suscribo y a los 2 meses cancelo, o al mes cancelo. Oye, me voy de Interrail, me voy de viaje a no sé dónde tal, pues yo me pongo un mes de seguro. Fin. Y luego además pues tiene otros detalles bastante buenos, ¿no? Pero yo todos los contactos que hago con anunciantes son de este tipo. Es gente que sé que trabajan bien, que Que has responden probado, muy ¿no? bien, que son super customer centric, por ejemplo, y para mí es el valor principal. No trabajo con nadie y alguna vez he tenido dudas sobre el anunciante y demás, pero luego cuando he preguntado, etcétera, pues era una buena opción. Todos los anunciantes no pueden salir rana, ¿eh? Es decir, Ya. mañana podemos ver que no sé quién vendía datos a China, a Rusia y a lo que sea, y te estaban haciendo Sí, no. retargeting Mm. con el robot aspirador de tu casa, te están poniendo anuncios. Pero oye, mientras duermes. Pero lo que podemos controlar, lo intentamos y lo intentamos hacer lo Ujú. mejor posible. Mira, justo ya que estás hablando del tema, aprovecho para lanzar precisamente la pregunta encadenada, ¿no? De la anterior entrevistada, que fue Cris Carrascosa, que preguntaba precisamente acerca de eso, ¿no? Del el criterio que tienes para aceptar o descartar patrocinadores. Ya nos has avanzado, pero hay veces que se te ha acercado un patrocinador o un anunciante y le has dicho, oye, no, esto no encaja en mi audiencia. Sí, sí, me ha pasado con algunas newsletters y me ha pasado con algún claro, se puede retratar fácil al personal, pero al final todo lo que tenga que ver con criptomonedas, por ejemplo, Ujú. con cuidado. Es decir, que estén regulados y a ser posible en Europa, es decir, hay ciertas empresas que nos han escrito y ciertas newsletters de, oye, queremos promocionarnos y tal, temas también de inversión inmobiliaria, un poco dudosa. Entonces, todo lo que yo no compraría como cliente, Ujú. al final tengo la suerte, y repito, es una suerte, de Sí, no, decir, oye, claro, no es no lo necesidad. no necesito. No. Entonces, mi credibilidad ahora mismo vale más que ese patrocinio de una semana. Porque si me Ujú. patrocinan 4, lo vendo. No, es broma. Es que Bueno, habría que no, no, no. verlo. Habrá que ver. No, 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 no. Pero luego tengo también la suerte de que los anunciantes están repitiendo Ujú. y les va bien. Y habrá alguno que no. Y alguna newsletter, por ejemplo, he patrocinado que no ha tirado tan bien. Y simplemente, bueno, pues oye,
lo siento, intentamos apañar algo y ya está. Pero al final intento hacer buenos patrocinios porque, repito, a mí me gustaría recibir mi newsletter si no la hiciese yo, porque Es clave lo eso. necesitas luego para estar en una reunión y que te digan, oye, ¿habéis comentado lo último de tal? Pues sí, lo he visto y no sé qué, no sé cuánto. Y yo, por ejemplo, soy de los que el día de que presentaron las Apple Vision Pro, por ejemplo, en la WWDC, pues yo estaba ahí con mis palomitas y la cerveza viendo aquello como si fuese el último estreno de cine, pero porque es una cosa que a mí me gusta mucho y una cosa también que recomiendo a todo el mundo, aunque no sea tal y Apple, ¿no? Que sea ver esas presentaciones enseñan a cualquiera que tenga que hacer algo en el ambiente empresarial de hoy en día, de cómo hacer transiciones, cómo fluir, cómo tal. Entonces, para mí el criterio básicamente es que sean confiables, que cuiden en el usuario, y bueno, eso en general, que tengan un buen servicio de atención al cliente, etcétera. No siempre lo he tenido que probar, pero a la vez siempre es fácil buscar si le va bien a una empresa, si una empresa contesta correctamente o no. Pues buscando en Foro Coches mismamente, en cualquier lado tienes, oye, mira, que actualizo que me han resuelto el problema. Entonces, en esos casos, pues hacen fiarme más. Yo soy cliente de muchísimas empresas, pero no he tenido problemas con todas. Dios me libre. Pero bueno. Guay, guay. Vale, hacemos pausa en esto de monetización porque me ¿Vale? interesa saber Substack, ¿no? Usas Substack, de hecho en todas las newsletters en las que participas estáis en Substack. Sí. ¿Por qué? Y también cuéntame un poco qué te parece la herramienta, si le ves alguna limitación que te encantaría, que ahora como cada semana lanzan nuevas cosas, qué echas en falta, si has tenido problemas de entregabilidad, no un repaso de Substack. Pues coincido con Héctor de Zumito, Sí. que estamos poniendo los huevos en la cesta del otro, pero en este caso yo a Héctor, que no lo conozco personalmente, pero llevo hablando con él un montón de tiempo y además fue el que me recomendó venir aquí, así que primero te lo recomiendo a ti y luego me dijo a mí, ve, esto es majísima. Pero yo normalmente no doy ningún tipo de entrevista, tengo un perfil muy bajo y trabajo muchísimo, pero todo bajo el radar. Y al final, Substack, ¿por qué? Porque creemos que la plataforma está haciendo muy bien las cosas. Creemos que todavía es independiente, por eso no queremos que la compre nadie. Y al final es una solución todo en uno que nos hace la vida más fácil. Yo quiero dedicarme a escribir, no quiero dedicarme a solucionar mierdas, sí, hablando mal y pronto, porque es que no hay otra palabra. Entonces, cuanto menos problemas me dé, mejor. Hay temas que nos preocupan, entre comillas, acerca de, bueno, qué pasa con el RGPD sí, RGPD no, el Privacy Shield de transmisión de datos a Estados Unidos, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Bueno, pues hay cosas que nos preocupan. Nosotros... Sí, de hecho, me sí. llama la atención, lo tenía aquí apuntado, y es que justo en tu página, ¿no? En techoneandone.es, tienes después de la descripción, usamos como plataforma Substack con sede en Estados Unidos, más información en About, ¿no? Al Sí, eso final fue ahí estás porque... mostrando una Sí, sí, preocupación por sí. los datos de la Sí, sí, persona. sí. Eso fue porque mi amiga Paula me dijo, mira, esta política de privacidad no la puedes cambiar, Ya. pero con esto deberías estar cubierto. Entonces, ella es la experta en datos, de hecho se ha doctorado en ese tema. Yo no sé nada, yo estudio Derecho, porque todo el mundo comete errores, pero vamos, ni me acuerdo de nada, ni he leído la tesis de Paula porque no tengo problemas para dormir, ¿no? Entonces, le pregunté a ella y me dijo, oye, yo creo que con esto debería valerte. Y si no, pues, oye, soy tu abogada ahora y cuando te enchirones. Así que, en principio, lo he hecho por eso. Pero vamos, nos tendrían que encerrar unos cuantos, ¿eh? Como haya un problema con esto, bueno, Bueno. apechugaremos, pero lo dudo porque en principio se está haciendo todo, el doble opt-in, el opt-out, Bueno, el no doble sé. opt-in lo han puesto hace poco, lo pusieron, lo quitaron, ahora lo han vuelto a poner. Sí,
que bueno, al final... Pero bueno, yo desde el principio he tenido que confirmar, ¿eh? Es decir, he tenido que confirmar que te llegaba el email y te tenías que confirmar el email y tal. No, hay una opción, creo recordar, ¿eh? Que era evitar ese doble opt-in. Es decir, que tú me das tu email y a volar. Ya Entonces, está. claro, yo puedo, pues no sé, pues me pongo a mismamente ahora con ChatGPT, ¿no? De, oye, dime direcciones Claro, sí, aleatorias sí. Es un de peligro también para Susana. la calidad de la base de datos. Claro, entonces Claro. a mí eso, por ejemplo, no me interesa, ni creo que a nadie le interese, pero bueno, yo siempre quiero que mi usuario tenga claro que la privacidad nos importa. Entonces, en el momento en el que Substack dijese, oye, nos vendemos, oye, vamos a hacer un cambio y ahora vamos a vender bases de datos, yo ese día cierro el chiringuito y me voy a otro. Vale. A lo mejor estoy 2 semanas sin mandar newsletter, pero a mí me preocupa mucho porque no quiero que los emails de mis usuarios estén por ahí volando, por así Sí. decirlo. Si los pierde Meta, que los pierda Meta. Si los pierde Apple, que los pierda Apple. Pero ellos al final, pues bueno, el usuario, bueno, ¿lo tienen en el centro? No. Les importa, pero más para marketing que para otra cosa. Y al final nosotros damos nuestros permisos en esas empresas porque muchas veces no hay más remedio prácticamente. No. Pero en mi caso, que es una cosa muy nicho, que nos reunimos 4 frikis en una esquina, pues el que venga por lo menos trátalo bien. Y cuando yo decía, oye, no vendo tu base de datos y no hago nada con ella, pues es lo que hago, no tengo por qué mentirte. Si no, no te lo diría, me callaba y ya está. Y luego, en cuanto a limitaciones de la plataforma, por ejemplo, creo que en cuanto a seguimiento de, pues una tontería, pero en cuanto a seguimiento del píxel de Facebook, creo que tiene sus problemillas. El otro día me sentaba con Meta, que están interesados en abrir un poco el melón en cuanto a newsletters y tal. ¿Otra vez? Y ¿No le no, bastó no, con Bulletin? pero bueno, en otro, en Vale, otro vale. sentido. Pero bueno, viendo un poco para cómo captar ahí, Mm, cómo era la integración con Substack y tal. Y creo que es demasiado simple. Tan simple que ya. puede ser Está un muy problema limitado. para el que quiera hacer algo. Porque tú dices, oye, metes aquí el ID del pixel y ya está. Es un poco. El que vaya a meter ahí el ID del pixel no sabrá luego configurar el pixel por otro lado. Mm, De hecho, yo tuve también muchos problemas por la generación del pixel, etc. Entonces, bueno, creo que se debería dar un poco más de manga ancha al usuario. A lo mejor no meter inserción de código directamente en el email, que entiendo que pueda ser peligroso, pero que tú lo que hagas a mitad ahí tenga que tener una estructura concreta y que sean la estructura y que sean los 4 píxeles que vas a meter. Va a ser el Analytics, va a ser Meta y va a ser no sé qué. mm. Y ya. Pero Sí. bueno, salvo por eso, Al para mí final es es la un plataforma. poco plataforma Frankenstein, ¿no? Han ido añadiendo tantas funcionalidades un poco por parches que a la hora de integrarlo todo es como que se ven limitados, ¿no? Es como tienen que hacer la reestructuración para que todo tenga sentido, aunque su principal objetivo es que tú monetices la newsletter con Substack, porque ahí es donde ellos ganan pasta. Claro, pero aún así yo sigo viendo a Substack bastante por encima de cualquier otra, ¿eh? En cuanto a la generación de red de newsletters, en Sí, cuanto justo. a... Es decir, que tiene muchas funcionalidades que son bestiales. Ujú. Mismamente, parece una tontería, pero del funcionamiento y del uso de mi experiencia en Tech 101, lanzamos la newsletter de Foro Coches y está siendo una locura, porque hacemos ahí Vale. también una generación de contenido, una curación de contenido muy útil para el usuario y hemos dado bastante en el clavo. Tenemos prácticamente el doble de suscriptores de Tech 101 en la mitad del tiempo. Y lo que estamos haciendo ahí es mandar al usuario cada lunes una recopilación de los mejores hilos de la semana. Vale. Entonces, mucho usuario que quiere ser forero, quiere ser sur, quiere ser de la comunidad, pero no tiene ni tiempo ni muchas veces invitación, que es un problema que, bueno, queremos que siga teniéndolo para que no se registre demasiado trolaco, pues al final recibe un email que les resume la semana del foro. Entonces, pues está funcionando súper bien. La tenemos también ya como placement publicitario y, bueno, pues al final está habiendo sinergias. Y también está en Substack, porque creo que no estoy de acuerdo, lo de la plataforma Frankenstein, creo que ahora con el cambio de UX que han hecho, sí que me parece que se han pasado un poco de frenada, porque antes era mucho más simple, se han dedicado a añadir demasiadas cosas, han puesto animaciones a la hora de subir los numeritos que no me importan.
que yo quiero ver los datos y ya está, no que sea Mm. aquello un contador bonito. Pero bueno, pero en general para mí sigue siendo la plataforma. Pero ya te Mm. digo, siempre también estoy al día de qué va surgiendo por ahí, por si en un momento determinado tenemos Hay que que pasar irse. todas, pues pasamos rápido y ya está. Genial. Bueno, vamos con tema crecimiento. Ya habéis superado los 11.000. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? Cuéntanos si ha sido por picos, la curva súper orgánica y qué técnicas, Pues ¿no?, has hecho para que llegara a ese punto después de 3 años. yo empecé a crecer sobre todo a partir de octubre, noviembre de 2021, te diría. Es decir, la newsletter la creé en 2020, fue muy orgánico, tuve ahí muy poca gente, tuve 1.500 suscriptores, una cosa así, 1.500, 2.000 suscriptores. Y lo que pasa es que yo simplemente la enviaba, no hacía nada. No tenía perfil en LinkedIn, no tenía perfil en Twitter, no la compartía en Twitter y la newsletter simplemente iba, bueno, pues yo de vez en cuando sí que la compartía personalmente en LinkedIn, Ujú. pero no hacía nada más. Y luego lo que empecé haciendo es un poco de movimiento en redes sociales, empecé a publicarla en LinkedIn, empecé a decir, oye, aquí tienes todo el contenido y si quieres suscribirte, lo tienes aquí el botón y al final, pues el crecimiento, no sé cuánto, creo que llegué a 10.000 justos en diciembre, ¿puede ser? En Mm. diciembre. Y de hecho me acuerdo que estaba hablando con Héctor de Zumito, con él, estábamos ahí los dos viendo el contador, ¿no? Mm. A ver cómo iba. Pero no hago paid de momento, no hago nada de pago. Y es una cosa que sí, creo que lo estoy testando últimamente, pero no solamente es a modo de test. Vale. ¿Y Para has modo de hecho test. colaboraciones con otros para...? Sí, y a esa Vale. parte iba, sí, sí, Sí. justo. Entonces, un poco por esa parte. A mí el boom me lo ha dado básicamente abrir los canales de social que debería haber hecho desde el principio, pero no me da la vida. Y Hombre, es que llevan luego, tiempo, ¿eh? sí, parece que no, pero uf. Y luego la parte de colaboraciones. Ahí tenemos una estrecha relación con Zumito. Nos hemos recomendado de vez en cuando. Aporta un montón su newsletter. Yo no me considero ningún lobo de Wall Street, pero siempre la inversión es algo que me llama la atención. Por ejemplo, suelo leer siempre su newsletter por el tema de enterarme qué está ocurriendo en bolsa, en Wall Street Ujú. principalmente, sobre todo para cómo van esas tecnológicas, ¿no? Cómo ve el mercado a Meta, cómo ve el mercado a Apple, cómo está reaccionando ante los lanzamientos. Porque yo ya me he enterado del cacharro y de la tecnología y de no sé qué, pero cómo están reaccionando a que Facebook deje de crecer o deje de crecer tanto o empiece a crecer de nuevo, etcétera. Ujú. Pues eso lo hago con ellos. Y hago luego los patrocinios de newsletters o los patrocinios cruzados, lo mismo que hago con la parte de. Lo mismo que hago con la parte de. Lo diré, de anunciantes. Lo que hago básicamente es gente que yo lea y que Ujú. me guste verme ahí. Creo que alguna vez se me ha escapado alguno pero en general creo que he tenido algún patrocinio que luego cuando he leído su newsletter he dicho, ¿esto qué es? Pero Ujú. en general bastante bien en ese sentido, ¿no? Pues nos hemos cruzado hemos tenido buenas sinergias, ¿no? Por supuesto, con Antonio en la Sí. newsletter que tenemos, la idea es un poco hacer esas recomendaciones cruzadas, pero también Sí, al con. estar en Substack facilita, ¿no?, esa Claro, red de claro, claro. Pero aún así la recomendaciones. seguimos haciendo siempre a mano. Es decir, Ujú. siempre solemos Bueno, decir a mano. vale. Por ejemplo, en Tech 101 es muy frecuente ver noticias de Tesla, por ejemplo, pero las tocamos levemente. Siempre decimos, oye, el que quiera más, que el que le interese mucho este tema, que se vaya a Electrip, que hablamos de esto todas las semanas en profundidad, ¿no? Entonces, pues en Sí, ese pero eso caso es lo hacemos manual, pero y cuando tú te suscribes a T1&1 está el típico widget sí, de Substack que ahí sí que exacto. recomiendas X Sí, newsletter. eso es el avioncito, es el Sí. avioncito de los niños. Tú abres la boca Y y te ponte one on comes one y de todo. repente te comes ahí todo lo que. Sí. Pero bueno, sí, pues ya te digo, pues con Zumito, con Isma de Nuevo Sector, etcétera. Ujú. Hemos hecho buenas colaboraciones con gente que nosotros leíamos y que nos interesaba y que bueno, pues intentamos que sean, que a ellos también les guste. Y bueno, pues la verdad es Sí. que era un placer ver a Zumito recomendándonos y que nos lean. No solo, quiero decir, como socios, porque nosotros podemos recomendarnos porque tenemos buen producto, pero luego no nos leemos. Pero la verdad es que yo a ellos siempre los leo o siempre intento, creo que mandan casi todos los días. Yo siempre tengo ahí uno en tal.
yo lo que voy haciendo es guardándolo, y los que no me dan tiempo durante la semana a leerlo, pues me lo leo durante el fin de semana. Y a la vez me ayudan a hacer la newsletter del lunes, por ejemplo, de oye, cómo está relacionando la bolsa, lo que sea, cómo tal. Sí. Y siempre es de utilidad. Mola. Voy a colar aquí la pregunta que te hacía por Twitter Guillermo López Dóriga, que te decía si te has planteado alguna vez lanzar un podcast. Con el micro bueno, ¿eh? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí me lo he planteado, sí me lo he planteado. De hecho, estoy moviendo algún tema en ese sentido, pero a la vez me tengo que, no sé, me tengo que plantear qué quiero hacer, con quién lo quiero hacer, qué formato. Bueno, a ver qué me invento, pero no tengo de momento prisa, tampoco tengo mucho tiempo. La verdad es que este último mes y este mes que entra no tengo tiempo para nada porque me voy a estar mudando y poniendo cuadros, pero cuando me despeje un poco tengo que hacer ese análisis de decir, oye, ¿qué me apetece hacer? Y si entre ellos está el podcast, pues lo haré. La verdad es que sí, que creo que es un formato que podría encajar muy bien y creo que el usuario lo recibiría bien. Para decir, oye, pues incluso otro usuario, ¿no? Que no sea de leer newsletters y que está hasta en narices de Claro, leer sí, correos ampliar y un que poco la diga, audiencia, ¿no? oye, pues Claro. coméntame las 4 noticias de la semana y charla con alguien que tenga la idea del tema. Ya. Pues algo nos inventaremos. No lo Sí, al sé. final En el ahí radar lo tengo con otro micro. paquetizas, ¿no? Y ya entramos en el bloque de monetización. Ha adelantado que tu modelo de negocio está en base a patrocinios, pero también tienes la parte esta de afiliación de la guía de compra, ¿no? Tú ahí sí que enlazas con tu enlace de afiliado. Y aquí tengo una duda personal, porque yo también tengo una newsletter de Gadget que se llama el Gadgetomail y recibí una tarjeta roja de Amazon diciéndome que habían detectado enlaces provenientes de correo electrónico y por lo tanto eso no está en sus políticas. ¿Tú has hecho algo como partner de Amazon o qué hay que hacer o si es que en verdad no se puede monetizar una newsletter a través de links de afiliados de Amazon? Y hay que ser muy grande para hacerlo. Claro, es que aquí lo que te responda, no te puedo responder, aquí no te puedo responder por confidencialidad, Vale. pero bueno, es que por otro lado somos muy grandes en Amazon, entonces eso hace que tengamos contacto directo y que tengamos contacto para decir, oye, estamos haciendo esto y se apruebe manualmente. Entonces, yo realmente lo que no creo que tenga sentido por parte de Amazon en general, por las políticas de afiliado, es que no se permita monetizar newsletters de forma oficial o sin problema. No acabo de entender cuál es la lógica detrás de esto. Ya. Pero no es la primera persona que me lo comenta, porque al final son contenido texto, contenido hecho por usuario, por un autor, por un usuario, etcétera. Sí, al igual que monetizas un blog, ¿por qué no monetizas No acabo de una ver, no acabo de newsletter? ver la diferencia. Entonces, pero yo te digo, aquí tengo la suerte o el privilegio o ser un Sí, pero hay enchufado, como partnership, ¿no? quieras, Vale. por ese tema, porque tengo contacto por otro lado. Entonces, contacto me refiero que llevo una cuenta muy grande. Entonces, al final, pues es lógico que te digan, pues pase usted Vale. y te abran. Pero bueno, yo tampoco creo que esto tarde mucho en llegar, ¿eh? Creo que es una actualización de los términos y condiciones que en su momento me tocó traducir, creo que era, o corregir en su momento y no se lo deseo a nadie. Y es algo que al final acabará llegando porque no tiene ningún sentido. Simplemente que, bueno, yo lo que recomendaría, esto no sé si se puede decir, pero yo lo que recomendaría era no solo tener una newsletter, sino tener un blog del mismo nombre y que estén dado de altas ambos dominios en el programa de afiliados, en la central de afiliados. Entonces, que se sea transparente y creo que hay un hueco también para explicar qué es cada web o lo que sea, pues poner, oye, en este caso es foro.com y luego es newsletter.foro.com y lo pones y ya está.
Sí, pero claro, el enlace vendría proveniente no de una web, sino de el email, ¿no? Que eso es lo que ellos detectan como Claro, el lo que están FERA, que detectando claro, eso es. es una URL enmascarada Mm. a través de Substack. Bueno, Entonces, te saco de este fango, no te preocupes, era pero solo sí, sí, sí. No, curiosidad. no, no, pero bueno. Y no se puede, bueno, nada, no se puede saltar tampoco con acortador porque lo ejecutan y Claro, tal, pero sí, sí. básicamente no se puede ir contra el sistema, pero a la vez yo lo que haría es eso, es tener un blog que esa sea tu URL principal y que luego se use. Y a lo mejor también la idea puede ser, oye, la guía de compra no la pongo esto está mal porque yo lo hago, pero no la pongo directamente en la newsletter, sino que te digo, oye, te recomiendo las 4 cosas, ¿qué tal? Y que lo lleves a Claro, un al tweet, final eso es lo a que yo lo que sea. hago, te llevo al blog y ya de ahí eso sí que lo tengo dado de alta y así monetizo. Pero claro, no estás yendo a Amazon directamente, sino que bueno, tienes que pasar primero por una web donde te curo ese contenido, te hago la review. Sí, sí, Vale, sí. has dicho que, bueno, ya nos has adelantado las preguntas que más o menos tenía en el blog de patrocinio, ya no las has ido adelantando, pero has dejado ver que tardaste mucho en monetizar, ¿no? Como que hasta Sí. los 8.000 suscriptores. ¿Por qué? ¿Qué te frenaba? ¿Era desconocimiento? ¿Era que los anunciantes no estaban preparados? Pues en parte, es decir, ¿por qué no moneticé, no? Bueno, pues en parte por tiempo, en parte por tener otras cosas que otros negocios, otros proyectos, otros como quiera llamarlo, activos, y luego sobre todo porque aparte de que eso, aparte de que no tenía tiempo, consideraba que no era necesario empezar a meter la publicidad a saco en la newsletter, que yo quería que fuese como es ahora, bastante cuidada, bastante con partners, como decía antes, muy míos, por así decirlo, como dicen muchos amigos, y eso al final lleva mucho tiempo, o lleva tiempo, por así decirlo. Entonces, cuando he tenido ese tiempo, cuando he tenido esas ganas y cuando he visto, oye, que esto tiene ya un volumen suficiente para tocar en la puerta de, pues, los anunciantes que sean, ¿no? Que están todos ahí, pues al final creo que yo pensaba un poco en la barrera de los 10.000, un poco por ahí, 8.000, 10.000, y de hecho es una pregunta que me han hecho muchos newsletteros por privado en Twitter o por email o por tal, de, oye, ¿cuándo monetizarías? Bueno, pues si tienes una newsletter súper nicho, súper cualificada de gente que le encante, yo qué sé, las startups, por ejemplo, o una newsletter sobre Venture Capital o la que sea muy nicho, en esa tiene sentido que monetices antes, porque al final estás pagando por una audiencia muy concreta. Sí. En mi caso, pues a mí que me puede leer un programador que quiere estar al día de inteligencia artificial o de Big Tech o lo que sea, y me puede leer un CEO o un director financiero o quien sea Ya. para estar al día y hacerse listo las reuniones, por ejemplo. Sí. Entonces, al final no tengo ese público, tengo un público, como decía antes, que, joder, genial, pero no es de finanzas que hacen Sí. la No es P&G long de tail, ¿no? Que al bancos de más de no final sé qué. es nicho. Entonces, Vale, y la pregunta del millón, ¿cuánto te genera al mes, si es que puedes decirlo? O una horquilla así que... no sé si puedo decirlo, pero bastante, bueno, bastante. A ver, bastante dependiendo de lo que aquí cada uno, pero O te lo puedo hacer la pregunta de otra forma. ¿Cuánto cobras por patrocinio? pues claro, también depende. Bueno, depende un poco también por la recurrencia y etcétera, pero pues hay gente que está en unos 400, en Vale. unos 500, dependiendo un poco la recurrencia, dependiendo también que quieran. Hay una tercera vía de monetización que creo que ya a esta hora la puedo decir, porque nosotros, vamos, teníamos el patrocinio principal, que es un texto de unas 70 palabras más un banner, por así decirlo. No me gusta llamarlo banner, pero no se me ocurre Una otra manera para imagen, que me ¿no? Sí. entiendan. Entonces, la imagen, porque todo el mundo odia los banners, entonces es una palabra que no se debe decir. Y luego el guía de compra, ¿no? Que como dices, la mayor parte de los enlaces bueno, casi siempre van a Amazon. Abierto a sugerencias, porque si hay una nueva empresa que me dice, oye, yo también tengo de todo y Sí, ponme aquí esto el patrocinado, afiliado, sí. pues lo mismo.
se patrocina esa sección, pues si quieren. Pero que no es una empresa que tenga el servicio de atención al cliente tan bueno como Amazon. Entonces, por ahora es muy difícil de competir con eso, porque ya nos ha pasado que nos han ofrecido algunas empresas, oye, tenemos aquí que pongáis no sé qué. Sí, pero es que vosotros, si pongo en Google, tenéis review de al que le llegó la tarjeta gráfica mal y no le respondisteis. Ya, sí. Review de no sé qué, review de no sé cuánto. Que para ti un criterio. Claro, entonces para mí es un criterio. El tener una buena atención al cliente es clave. Y otra cosa que que vamos a monetizar ahora es el patrocinio general de la newsletter. Tenemos un patrocinador a partir del, no sé si próximo lunes o ya en julio, es una cosa que estamos terminando los detalles, pero estoy muy contento porque es una empresa que me gusta mucho, que encaja muy bien con el perfil, que tiene un ADN de innovación y tecnología súper importante. Y luego además es una empresa que gusta a todo el mundo, porque es buenísima. No te puede caer mal, no te puede caer mal. Entonces, estoy muy contento. Así que sí, a ver qué tal. Pero dices, Pero bueno, patrocinio general, ¿en qué sentido? ¿En que además de ese general en cuanto tienes otro? a que en cuanto a que va a ser algo así como TEC101 o TEC101 de la mano de Vale, o presentada por vale. y que van, bueno, un poco, ¿no? A modo de hacer posible tal, Ujú. porque va a ser un patrocinio pues estándar durante un año. No van a tener siempre el patrocinio de imagen y Sí. texto, con lo cual nos da vida a otros anunciantes que evidentemente tienen que ser compatibles y no competencia de ellos, Ujú. pero no sé, creo que encaja Bueno, por varios lados y es una empresa además que hace muchos patrocinios de arte, de deporte, de tal ujú. y Bueno, ya esa parte de no tecnología sigas encaja por muy ahí y bien. que la gente se suscriba para saber de qué Sí. se No, trata. claro, así el próximo lunes lo ven. Lo Eso ven y nos es. dicen, vaya mierda, y hacen el No, subscribe en el hombre. momento. Pero bueno, no creo. Bueno, siempre jugar con las expectativas tiene eso aquel. Sí. Y bueno, antes de pasar a las dos últimas preguntas y ya terminar, me gustaría invitarte, tú que me escuchas, a que visites Creando Newsletters. Hace más de un año me propuse crear la comunidad más grande de gente que tiene newsletters en castellano. Y no sé si es la más grande, pero sí la que más mola. Ya somos dentro más de 100 newsletteros y en el Telegram privado pues compartimos dudas, inquietudes, experimentos y novedades de nuestros proyectos. Además, comentamos qué estrategias funcionan y cuáles menos. Y algo que para mí me flipa, que son las quedadas mensuales. Nos juntamos para destacarnos, me estoy desatascando yo misma, nos juntamos para desatascarnos y avanzar con nuestras newsletters para hacerlas crecer y que sean rentables. Y además del acceso a la comunidad, cada semana publico un contenido privado para mejorar tu newsletter y también comparto mis cifras y los experimentos que hago con mis proyectos digitales. En definitiva, la mejor comunidad para crear newsletters en compañía y tú puedes formar parte de ella. Entra en creandonewsletters.com y nos vemos dentro. Y perdón que me he atascado aquí leyendo, es que ya se nota que julio no, casi julio, y tengo un calor impresionante. Pero bueno, Edu, lo dicho, no te quiero robar mucho más tiempo, me quedan dos preguntas. Una es el juego este de la pregunta encadenada, recuerda que tienes que dejar una pregunta al siguiente invitado y Vale. respondértela también. Uf, muy complicado, ¿eh? Vamos a por la última pregunta y así, no. No lo sé. La que me dijiste que tenía yo, ¿no? Que me había dejado Ah, sí, la Chris, de ¿era? cómo si tiene testers, ¿no? O quién le revisa el contenido. Sí, la de Chris era sobre los patrocinios, ¿no? Sí. Sí, y yo preguntaría al siguiente, ¿cómo hace el proceso de QA, ¿no? O ¿Cómo hace el proceso de beta, ¿no? O de Antes de stage, salir, ¿no? ¿cómo hacen la salida a producción? Porque a mí es una de las cosas que muchas veces me preocupa. Y por suerte tengo a María y a Íñigo que siempre están ahí y no pueden ser además gente más cualificada, pues son estupendos y tienen unos curros además que molan muchísimo.
Pero, ¿qué pasa el día de que ellos no sé, que no estén disponibles, que tengan algún, yo qué sé, problema? Entonces, ¿cuál es ese proceso? El que yo sigo ahora mismo, básicamente sería de primera hora hacer la newsletter a lo largo de la semana. Me voy guardando todo lo que voy viendo, me voy guardando las noticias, me escribo a mí mismo básicamente en WhatsApp, porque vi al final que era la herramienta más que tengo todo el día en la mano. ¿Ya? Soy muy de no usar herramientas absurdas, es decir, no uso nada más que no sea Google Drive, WhatsApp y notas del iPhone, porque estoy un poco en el ecosistema de Google para trabajar y estoy en el ecosistema de Apple. Entonces, bueno, pues WhatsApp es lo que está un poco más a mano, ahí es donde toco la parte de Meta. Las notas del iPhone voy haciendo, pues voy haciendo, por ejemplo, mi lista de patrocinadores ahí. Oye, tengo que escribir a esta gente, tengo que Ya. buscar contacto en esta gente, tal, porque son súper buenos, me gusta lo que hacen, tal. Y a la vez, una vez tengo todos esos enlaces, los recopilo durante el fin de semana, pues suelo madrugar porque no puedo dormir más, no es ningún logro, y me dedico a leer, no me gusta esta fuente, me voy a otra, no me gusta tampoco esta, voy a poner esta, tal. Y una vez tengo clara la fuente y me he leído y me he enterado un poco de qué va el tema, siempre habrá algún gazapo, siempre puede ocurrir lo que sea, pero intento enterarme todo lo posible, empiezo a redactar poco a poco. Luego ese primer borrador en Substack, herramienta maravillosa, tengo una URL de borrador secreto que envío a Íñigo y a María. Y con esta Vale. URL ellos pueden ver el contenido y de hecho creo que Íñigo y María, ¿no? Algo así, pueden incluso editar, que a mí me viene muy bien, porque yo normalmente intento dejar la newsletter lista para enviar el domingo tarde tal, que ellos puedan verla y que tengan tiempo. Y si surge algo a primera hora del lunes, pues lo añado yo qué sé, pues una nota de prensa de quien sea. Suele ser raro porque si son notas de prensa americanas y tal, son por la tarde, que ya las jodido sí o Se ha sí. enviado. Pero bueno, y con ese borrador ellos me dicen, oye, esto fuera, yo esto no me gusta, oye, muchas veces me dicen, oye, esta noticia yo no acabo de enterarme. Y me gusta mucho su criterio porque son gente muy cualificada que están metidos todo el día en su trabajo, no se dedican a otear qué pasa en el ecosistema y trabajan ambos en tech. Entonces es como, oye, si tú no te has enterado, si tú crees que esto no se entiende o si tú crees que tal, me ayuda muchísimo. Y posteriormente, ellos cuando dan su feedback, que no es un feedback que normalmente aplican directamente, pero como decía, Íñigo sí tiene el poder para, pues si hay algún problema Editar. esta mañana, pues reviso y lo que sí hago por la mañana los lunes, a primerísima hora, lo que hago es poner varios enlaces de algunos productos que me he ido apuntando a lo largo de la semana. Pues, oye, un tema, una batería MagSafe que ha salido en oferta y que sigue en oferta esta semana y no sé qué tal. Oye, pues lo voy a apuntar, porque creo que Ya. tiene sentido, tal. Y veo si sigue en ofertas, si sigue disponible, si sigue con envío gratis, si sigue tal, y la pongo. Y siempre intento hacer un poco esos criterios. Productos que molen, no solo que sean súper útiles y tengas que tener, que Ya. también, pero que te digas, pues un caprichito hoy. Guay. Bueno, súper complejo completo el proceso. Y ahora sí que sí, la última pregunta, que esta ya te la adelanté, que era que me digas 3 de tus newsletters imprescindibles que siempre lees. Ya ha ido avanzando algunas, Sí, si he quieres ido decir avanzando, he una ido diferente. avanzando. Pues yo te diría que son Zumito, que Mm, para es... Ya pasó por aquí Héctor. Sí, 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 ya pasó Héctor. No te diría que lo leo todo porque es diaria, pero te diría que leo cinco cada semana, que no está mal. Para mí, Error 500 de Antonio. Antonello, que creo que a mí me aporta un punto de vista desde la experiencia y la madurez. Esto puede parecer que lo estoy llamando viejo, pero solo tiene un punto de vista más senior. Ya está. Vale. Yo no he dicho nada más. Una Entonces, manera elegante de decirlo. claro, claro, no, bueno, no. Más quisiera yo ser tan joven como Antonio. Y luego la tercera, te diría que la de Benedict Evans, que me parece una newsletter. Lo que pasa que, claro, desde que el hombre quiere cobrar por la newsletter y tal,
pues sí que antes, por ejemplo, sí que intentaba leerla más. Ahora la suelo leer, pero tarde. Entonces, es decir, la suelo leer el fin de semana, pero Ya. no me da tiempo a leerla antes, sinceramente. Pero me parece una newsletter de 10, la verdad. Ujú. Imagino que le irá súper bien al señor con el tema de las suscripciones y tal, porque no la ha vuelto a abrir, básicamente. Ya. Pero bueno, como hace ese delay al lunes, ¿no? A las 4 de la tarde creo que lo manda o algo así, a hora española, pues bueno, ni tan mal. Pero bueno, me parece una newsletter de 10 Ujú. y además tiene como patrocinadora McKinsey, que algo tendrá ese señor para tener a McKinsey ahí soltando la guita. Guay, pues bueno, súper recomendación e insisto, dejaré todas de todas formas las que has ido recopilando a lo largo del episodio. Y Joroba, muchísimas gracias por este rato, por todas las píldoras que nos has dado, porque tenía muchas más preguntas, pero has ido soltando cosas súper interesantes, o sea que te agradezco esta sabiduría y también quiero disculparme. Al principio se ha disculpado Edu porque, bueno, su micro no era bueno, pero es que yo creo que ha sido lo de menos porque es que tengo al vecino con la taladradora constantemente. O sea que espero que Yo no mi escucho micro, nada, tengo que pues decir. espero que mi micro haya hecho magia y si no lo pasaré Sí, por sí, la sí. magia de la inteligencia artificial Sí, luego. pásalo todo por Adobe y así Eso nos es. libramos de uno y de lo mío, sí, sí. Genial, Y Edu. nada, un placer, ha sido muy agradable. Como te decía, es la primera vez que suelo salir un poco de la madriguera, Bueno, porque en todos los proyectos suelo ser bastante discreto, bajo el radar, pero bueno, me apetecía y además las entrevistas son muy agradables, tanto de ver, que suele ser algo que me pongo de vez en cuando. ujú, Digo pongo porque siempre lo escucho, siempre lo veo por YouTube, no sé por qué, vale. si luego no veo el vídeo, pero os escucho por YouTube. Y bueno, pues es muy útil ver qué hacen otros compañeros, qué problemas están teniendo. Intentamos Ese es todos el dar un poco con punto. la misma Eso solución, es. así que genial. Pues Un nada. placer, gracias por la invitación, Y gracias a nos Héctor por vemos. Eso. recomendarme y nos vemos pronto. Nos vemos en el inbox. Venga, cuidaros. Hasta luego. Chao.